Good afternoon, student. Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien con ustedes, la Miss Verónica. El día de hoy vamos a ver en el curso de inglés, vamos a ver el past tense did. Vamos a ver el pasado simple del verbo do, que es did, ¿ok? Entonces, para eso busca tu notebook y comencemos. A ver. Comencemos con el verbo did, ¿ok? El verbo did recuerda que es un auxiliar y el did es el pasado simple del verbo do, que ya lo vimos en la sesión anterior, que es hacer. Y como auxiliar lo trabajamos en preguntas y en negación. Entonces, hoy trabajaremos el did. Veamos cómo lo vamos a usar. Ya sabemos que el did es el pasado del do, ¿ok? Entonces, el did es un verbo auxiliar que lo vamos a usar para crear preguntas y para negar. Es decir, para hacer oraciones en negación de algo que esté sucediendo algo que sucedió, que ya sucedió. Es decir, algo que está en pasado. ¿Sí? Al usar el did, el verbo siguiente debe ser en simple for. Es decir, que está en forma de presente. Es decir, que si el verbo que le sigue a la oración o a la pregunta está en pasado, pues hay un grave error. El verbo debe estar en presente simple, en su forma simple for, ¿ok? Otra cosita que debemos tener en cuenta para trabajar con el did es que el did se usa con todos los pronombres. En la clase anterior que trabajamos con el do, usamos el do para I, you, we y they. Y usábamos el das para he, she, it. Muy bien. Ahora, cuando usemos el did, los vas a usar con todos los pronombres. No va a haber excepción de las terceras personas. El did lo usas con todos los pronombres, ¿de acuerdo? Es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué fórmula vamos a trabajar para crear preguntas con el did? Vamos a utilizar esta forma. Vas a utilizar tu verbo auxiliar, el sujeto. Recuerda que puede ser lo puedes trabajar con cualquier pronombre. El verbo principal, ¿verdad? En presente simple, en su forma simple, ¿de acuerdo? Y lo demás sería complemento. Veamos este ejemplo que está acá. Dice, did you sleep yesterday? ¿Dormiste ayer? Te está preguntando si dormiste ayer. Ok, veamos a continuación más ejemplos. Example. Ok, acá la pregunta dice, ahorita vamos a ver puros ejemplos de preguntas. En la próxima veremos las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, did you cook last night? Es decir, ¿cocinaste ayer en la noche? Ajá, observa que primero sale el did, después sale el pronombre, el verbo principal o el verbo siguiente en su forma simple, ¿sí? Y lo demás sería el complemento, ¿de acuerdo? A ver, acá tienes la segunda, dice, did he go to the hospital? ¿Fue él al hospital? ¿Sí? Observa, el did, el sujeto, el siguiente verbo en su forma simple y el complemento, ¿ok? Veamos la tercera oración, dice, did you do your homework yesterday? ¿Hiciste tu tarea ayer? ¿Sí? Observa, el did, el sujeto, el siguiente verbo en su forma simple. Fíjate que acá también estamos utilizando el do, pero lo estamos usando en su forma de presente simple, ¿ok? Y lo siguiente que sería el complemento, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿hiciste tu tarea ayer?
Muy bien. Estas son preguntas. Ahora veamos las respuestas. Veamos cómo debemos responder usando el did. ¿De acuerdo? Ok, entonces para las preguntas, para las respuestas, perdón, es answer. ¿Sí? Veamos las respuestas. Answer. Sigamos con las respuestas de las mismas preguntas anteriores. ¿Sí? Entonces, la respuesta es yes, I did o no, I did. ¿Sí? Veamos, esta es la fórmula que vamos a trabajar para las oraciones en negación. ¿Sí? Utilizas tu sujeto, tu auxiliar, did, la negación y el siguiente verbo más su complemento. Esto es en caso de que dejes una respuesta un poco más larga, ¿sí? Como la que dice aquí. She did not drink tea. O sea, ella no bebió té ayer. Ella no bebió té. ¿De acuerdo? Acá yo, para seguir con las respuestas de las preguntas anteriores, simplemente coloqué respuestas cortas. Respuestas simples. ¿Ok? Entonces, la primera es yes, I did. ¿Sí? Para que sea positiva. O si es negativa, si es negando, sería no, I didn't. ¿Sí? La siguiente sería igual. Yes, he did. Yes, yes, he did. O no, he didn't. ¿Ok? La tercera respuesta sería yes, I did. O no, I didn't. ¿Sí? Continuemos. Ahora vamos a ver otras preguntas. ¿Sí? Vamos a ver information question. Las preguntas que hacemos con la W. ¿Sí? Preguntas que hacemos con W. Tenemos when, where, why y what. Veamos qué significa cada uno, aunque yo sé que ustedes saben qué significa. ¿Sí? Veamos. When es cuando. Where es dónde. Why es por qué. Y what es qué. O también puede ser cuál. ¿Sí? Entonces, veamos acá ejemplos con estas preguntas de W. Ok, veamos. El número 1 es con when, que es cuando. Ok, entonces escucha. When did he go to the hospital? Es decir, ¿cuándo fue él al hospital? Entonces podemos decir que fue ayer o fue la semana pasada, ¿sí? Entonces la respuesta sería yesterday. Yesterday. Veamos la siguiente pregunta. Vamos a utilizar where. Where es dónde. Where did she do her homework? Es decir, ¿dónde hizo ella su tarea? La respuesta puede ser, bueno, que la hizo en su casa, que la hizo en el colegio, en la biblioteca, pero vamos a responder que la hizo en casa. A home, ¿sí? Veamos acá la otra pregunta. Dice, what time did they buy magazine? Es decir, ¿a qué hora ellos compraron la revista? ¿Sí? Entonces podemos responder 8, 9 o'clock. Es decir, a las 9 en punto. Ok. La siguiente pregunta. Why did you get up before? Es decir, ¿por qué te levantaste tan temprano? ¿Por qué te levantaste a las 7 de la mañana? Puede ser porque, bueno, tenías que ir a trabajar, tenías un compromiso importante temprano, tenías que ir a la universidad, al colegio. Entonces vamos a responder
We had to work. Tenía que ir a trabajar. Nosotros debíamos ir a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya vimos las preguntas, vamos a analizar la estructura, si está cumpliendo o no la fórmula, ¿sí? Recuerden, la fórmula anterior era solo con el did, luego el sujeto, el verbo principal y su complemento. Pero en esta oportunidad estamos trabajando con la question, con W, ¿sí? Entonces, con las question que tienen W, vamos a utilizar primero el pronombre de la W, la pregunta como tal, el cuándo, el dónde, por qué o qué, ¿sí? Luego utilizamos el did, el sujeto, el verbo principal y el complemento. Entonces, te repito, usas tu question, el did, el sujeto, el verbo principal y el complemento, ¿sí? Veamos si la siguiente pregunta también está ordenada de esa forma. Sí, mira, aquí tienes tu question con W, el did, el sujeto que es she, el siguiente verbo en su forma simple, en presente simple, que es do, y el resto que sería complemento. Veamos la siguiente. Tiene su question, el did, el sujeto que es they, y el verbo en su forma simple, que es buy, que quiere decir comprar. Tenemos la siguiente, la número 4, también dice la question con W, el did, el sujeto, el siguiente verbo en su forma simple y pues su complemento. ¿De acuerdo? Recuerda que esa es la fórmula. Veamos. Veamos. Recuerda cosas muy importantes para trabajar el do. Recuerda, el did es un verbo auxiliar para crear preguntas y para negar. En cuando se refiere al pasado. El did se usa siempre con el verbo que le sigue en su forma de presente. Y el did lo vas a usar con todos los pronombres. A diferencia del do, que usabas el do para I, we, they y you. Y el das, que lo usabas para she, he, it. Acá es un poquito más fácil porque lo puedes usar con todos los pronombres. Ok, muy bien, niños. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos ahora en la tarde. Bye, bye.